Y 2 turnos de madrugada que cambiaron todo. La primera vez que sentí el frío fue en octubre del año pasado, cuando comencé a trabajar en el Oxxo de la Avenida Morelos. Ese que está justo en la esquina, donde la ciudad moderna termina y empiezan los barrios viejos. Esos que todavía conservan casas de adobe con ventanas enrejadas y puertas de madera carcomida por décadas de humedad y abandono. El turno de madrugada pagaba un poco más, lo suficiente para cubrir la colegiatura de mi hermana menor, y yo necesitaba ese dinero con una desesperación que ahora comprendo que nublaba mi juicio, que me hacía ignorar las señales que cualquier persona sensata habría interpretado como advertencias de algo que no debía ser desafiado. Mi supervisor, un hombre de unos 50 años llamado Rodrigo, me explicó las rutinas básicas con una voz monótona que sonaba como si hubiera repetido las mismas palabras 1000 veces antes, como si cada nueva persona que pasaba por ese turno fuera simplemente otra pieza reemplazable en un mecanismo que no se detenía nunca. Me mostró cómo cerrar la caja registradora, dónde estaban las cámaras de seguridad que supuestamente monitoreaban cada rincón de la tienda, cómo hacer el inventario de productos perecederos, y me entregó un teléfono celular viejo con el número de emergencias pegado en la parte trasera con cinta adhesiva amarillenta. Lo que no me dijo, lo que deliberadamente omitió mientras sus ojos evitaban encontrarse con los míos, fue por qué había 3 posiciones vacantes para el turno nocturno en los últimos 6 meses. Durante las primeras semanas todo parecía normal, o al menos lo que yo consideraba normal, para trabajar solo en una tienda de conveniencia desde la medianoche hasta las 6 de la mañana. Llegaban taxistas buscando café aguado y cigarros baratos, trabajadores del turno nocturno de la fábrica textil que quedaba a 5 cuadras, parejas jóvenes comprando condones y refrescos con una mezcla de vergüenza y excitación en sus rostros iluminados por las luces fluorescentes que zumbaban constantemente sobre nuestras cabezas. Había algo hipnótico en la rutina, en el sonido del escáner al leer códigos de barras, en el tintineo metálico de las monedas cayendo en la bandeja del cambio, en el zumbido eléctrico de los refrigeradores contra la pared del fondo. Pero entonces llegó noviembre, y con él llegó el frío que mencioné al principio, ese frío que no tiene nada que ver con la temperatura ambiental, sino con algo más profundo, más antiguo, algo que se asienta en los huesos y no se va, aunque enciendas todos los calentadores de la tienda y te envuelvas en 3 sudaderas. Comenzó gradualmente, casi imperceptiblemente, como una corriente de aire que se filtraba por debajo de la puerta trasera, la que daba al callejón, donde se acumulaba la basura en contenedores oxidados que nunca parecían ser suficientemente grandes para toda la porquería que generaba el vecindario. La primera noche que lo sentí de verdad fue un martes o quizás un miércoles. Los días se confunden cuando trabajas de madrugada y tu ciclo de sueño se invierte completamente, cuando empiezas a vivir en un mundo paralelo donde la luz del sol se convierte en tu enemigo y la oscuridad en tu única compañía constante. Eran las 3:15 de la mañana. Lo recuerdo porque acababa de mirar el reloj digital sobre el microondas que usábamos para calentar las empanadas y los hot dogs que nadie nunca compraba después de las 2. No había clientes desde hacía casi 1 hora, y yo estaba reorganizando los estantes de dulces cerca de la caja cuando escuché el sonido. Era un rasguño, suave pero persistente, como uñas arrastrándose contra metal. Venía de la puerta trasera, esa que yo había revisado 3 veces durante mi turno para asegurarme de que estuviera bien cerrada, porque Rodrigo me había advertido que los vagabundos a veces intentaban entrar para robar mercancía o simplemente buscar un lugar caliente donde pasar la noche.
Me acerqué despacio, con el corazón comenzando a latir más rápido de lo normal, con las palmas de las manos súbitamente húmedas dentro de los guantes de látex que teníamos que usar para manipular alimentos. El rasguño continuaba, regular y metódico, como si alguien estuviera tratando de encontrar una manera de abrir el cerrojo desde afuera, pero cuando finalmente reuní el coraje para mirar por la ventanilla pequeña de la puerta, no había nadie en el callejón. Solo los contenedores de basura, las cajas de cartón apiladas de manera desordenada y la luz parpadeante de un farol que llevaba meses necesitando reparación y que proyectaba sombras alargadas y distorsionadas sobre las paredes de ladrillo descascarado del edificio vecino. El rasguño se detuvo en el momento exacto en que yo miré, como si lo que fuera que estuviera del otro lado supiera que había captado mi atención y ya no necesitara seguir llamando. Regresé a la caja registradora con las piernas temblorosas, convenciéndome de que había sido un gato callejero o una rata grande de esas que infestaban los callejones del centro, aunque una parte de mí, esa parte primitiva que todavía recuerda cuando nuestros ancestros vivían en cuevas y tenían que distinguir entre los sonidos de la presa y los sonidos del depredador, sabía que no había sido ningún animal común. Esa misma noche, aproximadamente 40 minutos después del incidente de la puerta trasera, entró un cliente que nunca olvidaré, aunque viva 100 años más. Era un hombre de mediana edad, vestido con un traje gris que lucía caro pero arrugado, como si hubiera dormido con él puesto durante varios días. Su rostro estaba pálido, demacrado, con ojeras tan profundas que parecían moretones, y tenía las manos temblando visiblemente cuando las apoyó sobre el mostrador. Olía a sudor viejo y a algo más, algo dulzón y desagradable que no pude identificar, pero que me hizo retroceder instintivamente. «Necesito que me vendas todas las velas que tengas», dijo sin preámbulos, sin el saludo cortés que la mayoría de la gente ofrece incluso a las 3 de la mañana. Su voz era ronca, quebrada, como si hubiera pasado horas gritando. «Todas, no importa el precio, y sal, necesito sal también, toda la que tengas». Había algo en sus ojos, una desesperación salvaje mezclada con terror absoluto que me hizo obedecer sin hacer preguntas. Fui al pasillo de productos religiosos, donde teníamos veladoras de diferentes santos y vírgenes. Tomé las 23 que había en existencia y luego pasé a la sección de alimentos, donde tomé los 6 paquetes de sal de cocina que teníamos en las repisas. Cuando regresé al mostrador, el hombre estaba mirando fijamente hacia la puerta trasera, hacia esa maldita puerta de donde había venido el rasguño, y sus labios se movían silenciosamente como si estuviera rezando o recitando algún tipo de conjuro. «¿Has escuchado algo raro esta noche?», me preguntó mientras yo escaneaba las veladoras una por una, tratando de no encontrarme con su mirada. ¿Rasguños? ¿Golpes? ¿Susurros? Sentí que la sangre se me helaba en las venas. Tal vez un gato», murmuré, mi voz sonando poco convincente incluso para mis propios oídos. En la puerta de atrás, el hombre soltó una risa amarga, sin humor, que me hizo estremecer. «No era un gato», dijo con una certeza terrible. «Nunca es un gato. Yo trabajé aquí hace 6 años, en este mismo turno, en esta misma tienda. Durante 3 meses aguanté. 3 meses de noches como esta, de cosas que rasguñan puertas y susurran tu nombre desde lugares donde no debería haber nadie, de sombras que se mueven cuando las luces parpadean, de clientes que entran pero nunca salen aunque tú vigiles la puerta sin pestañear. Terminé de escanear todo y le di el total. Le pagó con billetes arrugados que sacó de todos los bolsillos de su traje, sin importarle que le quedara cambio. Y comenzó a meter todo en una bolsa de plástico con manos que temblaban tanto que dejó caer 2 veladoras al suelo, donde se quebraron con un sonido que me pareció desproporcionadamente fuerte en el silencio de la madrugada.
Renuncia, me dijo antes de irse, deteniéndose en la puerta de entrada con la mano en el pomo. Renuncia ahora, esta misma noche. Llama a tu supervisor y dile que no vuelves. No importa el dinero, no importa nada. Algunos lugares están malditos, ¿entiendes? Algunos lugares son como agujeros en el mundo, y cosas que no deberían existir pueden meterse por esos agujeros. Este Oxxo está construido sobre algo viejo, algo malo, y cada persona que trabaja aquí de noche alimenta esa cosa con su miedo. Se fue antes de que pudiera responder, desapareciendo en la oscuridad de la calle desierta, y yo me quedé ahí parado detrás del mostrador, con el corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en mis oídos, tratando de convencerme de que el hombre estaba loco, que era un drogadicto o un esquizofrénico sin medicación. Pero no podía ignorar el hecho de que sabía sobre el rasguño en la puerta trasera, que sabía exactamente qué tipo de sonidos se escuchaban en este lugar durante las horas más oscuras de la noche. Debí haberle hecho caso. Debí haber llamado a Rodrigo en ese mismo instante y renunciado por teléfono, sin importar que mi hermana tuviera que buscar otra escuela o que tuviéramos que mudarnos a un departamento más barato. Pero no lo hice. Me convencí de que era solo una coincidencia, que el hombre era un paranoico que había trabajado aquí años atrás y había creado toda una mitología en su mente enferma para justificar por qué había renunciado. Me dije a mí mismo que necesitaba el empleo, que no podía huir cada vez que algo me asustara, que era hora de crecer y enfrentar las situaciones difíciles en lugar de escapar de ellas. Esa decisión fue el primer error que me llevó a donde estoy ahora, escribiendo esto en un cuaderno barato con las manos todavía temblorosas, en una habitación de motel en las afueras de la ciudad, tratando de poner en palabras algo que desafía toda lógica y razón, pero que sé con absoluta certeza que sucedió. Las siguientes 2 semanas fueron relativamente tranquilas, o al menos eso fue lo que me dije a mí mismo cada mañana cuando salía de la tienda y veía los primeros rayos del sol asomándose entre los edificios, sintiendo ese alivio profundo que solo viene cuando has sobrevivido otra noche en un lugar que sabes instintivamente que no es seguro. Los rasguños en la puerta trasera continuaron, siempre alrededor de las 3 de la mañana. Siempre con el mismo patrón metódico de uñas contra metal, pero yo había desarrollado una rutina para lidiar con ellos. Aumentaba el volumen de la radio del Oxxo, me concentraba en tareas que me mantuvieran en el frente de la tienda lo más lejos posible de esa puerta, y me negaba terminantemente a mirar por la ventanilla cuando empezaban los sonidos. Pero una ignorancia voluntaria solo puede llevarte hasta cierto punto cuando lo que estás ignorando se vuelve más insistente, más demandante de tu atención. La noche del 23 de noviembre, una fecha que ahora está grabada en mi memoria con la misma permanencia de mi propio cumpleaños o del día en que murió mi padre, las cosas cambiaron de manera irreversible. Había llovido durante todo el día anterior. Una de esas lluvias frías y persistentes de finales de otoño que convierten las calles en ríos lodosos y llenan el aire con ese olor a tierra mojada y metal oxidado. El turno comenzó normal, con el flujo usual de clientes comprando cosas que necesitaban urgentemente a medianoche: pañales, analgésicos, alcohol barato, preservativos. Pero alrededor de la 1 de la mañana, el tráfico de personas se detuvo por completo, como si alguien hubiera cerrado una compuerta invisible que mantenía alejados a todos los seres humanos de esta cuadra particular de la ciudad. Yo estaba haciendo el inventario de los refrigeradores de cerveza, contando botellas y verificando fechas de caducidad, cuando las luces de la tienda parpadearon. No fue un parpadeo normal, el tipo de fluctuación eléctrica que ocurre durante una tormenta. Fue algo deliberado, rítmico, como si alguien estuviera jugando con el interruptor.
luz, oscuridad, luz, oscuridad, 5 veces en sucesión rápida antes de estabilizarse nuevamente. Me quedé congelado entre los pasillos, con una botella de cerveza todavía en la mano, observando las sombras que se habían vuelto de repente más profundas, más sólidas, como si la oscuridad momentánea hubiera dejado residuos en los rincones de la tienda. El zumbido de los refrigeradores, que normalmente era un ruido de fondo constante, se había silenciado, y en ese silencio pude escuchar mi propia respiración, acelerada y superficial, y el latido de mi corazón retumbando en mis oídos. Entonces escuché la voz. Era una voz de mujer, baja y suave, casi un susurro, pero con una claridad que hacía imposible no entender cada palabra. Venía de algún lugar cerca de la puerta trasera, aunque yo sabía con absoluta certeza que no había nadie más en la tienda conmigo. Las cámaras de seguridad mostraban el interior completo de la tienda en los monitores detrás del mostrador, y yo las había revisado obsesivamente cada 15 minutos desde que comenzó el turno. «Ayúdame», decía la voz, con una desesperación que me encogió el estómago. «Por favor, ayúdame. Está tan frío aquí afuera, tan frío y tan oscuro. He estado esperando tanto tiempo». Cada instinto en mi cuerpo me gritaba que no respondiera, que ignorara la voz, así como había estado ignorando los rasguños, que me quedara exactamente donde estaba hasta que amaneciera y luego saliera corriendo de este lugar y nunca mirara atrás. Pero había algo en esa voz, una calidad humana sufriente que apelaba a esa parte de nosotros que quiere ayudar, que necesita creer que podemos hacer una diferencia en el dolor de otra persona. «¿Quién está ahí?», pregunté, odiándome a mí mismo por hablar, pero incapaz de permanecer en silencio. Mi voz sonó débil, quebradiza, nada como la voz firme y controlada que había intentado usar. «La tienda está cerrada. Tienen que esperar hasta mañana». Una risa. Suave, casi musical, pero con un matiz de histeria que la hacía profundamente perturbadora. «Oh, pero es que he estado esperando. He estado esperando aquí durante tanto tiempo que he olvidado cómo se siente la luz del sol en la piel. ¿Recuerdas cómo se siente? Esa calidez que te abraza desde afuera y desde adentro al mismo tiempo». Retrocedí lentamente hacia el mostrador, manteniendo los ojos fijos en la puerta trasera, esperando ver la manija girar o la puerta abrirse de golpe. Pero no pasó nada. La puerta permaneció cerrada, inmóvil, mientras esa voz continuaba hablando desde algún lugar que parecía estar simultáneamente muy cerca y infinitamente lejos. «Solía trabajar aquí, ¿sabes?», continuó la voz, ahora con un tono más conversacional, como si estuviéramos simplemente 2 personas charlando durante un turno lento. «Hace muchos años, antes de que fuera un Oxxo, cuando era una tienda de abarrotes pequeña propiedad de la familia Mendoza. Yo tenía 17 años y necesitaba dinero para irme de casa, para escapar de un padre que bebía y de una madre que fingía no ver lo que él me hacía cuando todos dormían. Me aferré al borde del mostrador, sintiendo cómo la madera presionaba contra mis palmas con una solidez que era la única cosa real en ese momento. Lo único que me mantenía anclado a la realidad mientras esa voz imposible seguía contando una historia que no quería escuchar, pero de la que no podía apartar mi atención. El señor Mendoza era amable conmigo. Me dejaba trabajar de noche porque sabía que no podía estar en mi casa, que prefería estar aquí, sola con los estantes de productos enlatados y las bolsas de arroz, que en mi habitación esperando a que la puerta se abriera y las pisadas pesadas se acercaran a mi cama. Pero una noche él vino aquí, mi padre, borracho como siempre, pero más furioso que nunca porque yo me había ido de casa, porque había desafiado su autoridad al buscar trabajo sin su permiso. Quería taparme los oídos, quería gritar para ahogar esa voz, pero estaba paralizado, atrapado en la historia como un insecto en ámbar. La voz continuó,
ahora con un tono más urgente, más desesperado. Me arrastró al callejón, el mismo callejón que está detrás de esa puerta trasera. Me golpeó hasta que dejé de suplicarle que parara, hasta que el sabor de mi propia sangre llenó mi boca y no pude respirar correctamente porque tenía la nariz rota y las costillas fracturadas. Y cuando terminó, cuando finalmente me dejó ahí tirada entre la basura, como si yo no fuera nada, como si nunca hubiera sido nada más que un objeto para su ira y su lujuria, no llamó a nadie, no pidió ayuda. Simplemente se fue a casa, probablemente para beber más y olvidar lo que había hecho. Lágrimas corrían por mis mejillas sin que me diera cuenta de cuándo había empezado a llorar. No por miedo, aunque el miedo estaba ahí, enroscado en mi estómago como una serpiente, sino por la pura tristeza de la historia, por la imagen de una chica de 17 años muriendo sola en un callejón sucio, mientras la vida seguía su curso a pocos metros de distancia, indiferente a su agonía. Nadie me encontró durante 3 días, susurró la voz, ahora tan cerca que sentí como si alguien estuviera parado justo a mi lado, hablando directamente en mi oído. 3 días pudriéndome entre la basura, con las ratas mordiéndome las manos y los pies, con el sol quemando mi piel durante el día y el frío helándome los huesos durante la noche. Y cuando finalmente alguien llamó a la policía por el olor, ya era demasiado tarde. Demasiado tarde para decirle a alguien lo que había pasado, demasiado tarde para ver a mi padre pagar por lo que me hizo. El silencio que siguió fue de alguna manera peor que la voz. Era un silencio expectante, cargado de una pregunta no formulada, pero completamente clara. Sabía lo que quería, sabía lo que todos los espíritus atrapados quieren según todas las historias y películas. Reconocimiento, justicia, venganza, liberación. Pero no sabía cómo dárselo, no sabía si siquiera era real o si me había vuelto loco por trabajar demasiadas noches seguidas sin dormir adecuadamente durante el día. Lo siento, susurré finalmente, sintiendo que las palabras eran completamente inadecuadas, pero sin saber qué más decir. Lo siento mucho por lo que te pasó. Nadie merece eso. Nadie. La temperatura en la tienda bajó tan abruptamente que pude ver mi aliento condensarse frente a mi rostro en pequeñas nubes de vapor. Todos los refrigeradores comenzaron a zumbar al unísono, un sonido mecánico y discordante que me hizo rechinar los dientes. Y las luces comenzaron a parpadear nuevamente, pero esta vez no se detuvieron, continuaron parpadeando en un patrón caótico que me mareó y me hizo perder el sentido de orientación. En uno de los momentos de oscuridad, justo antes de que las luces volvieran a encenderse, la vi. Estaba parada frente a la puerta trasera, una figura femenina delgada vestida con ropa que se veía de otra época, de los años 80 o 90, a juzgar por el estilo de la falda larga y la blusa de mangas abombadas. Su cabello largo y oscuro caía sobre su rostro, ocultando sus facciones, pero pude ver sus manos, pálidas y delgadas, extendidas hacia mí en un gesto que podría haber sido súplica o amenaza. Las luces volvieron y ella desapareció, pero cuando parpadearon nuevamente, ella estaba más cerca, ahora a medio camino entre la puerta y el mostrador. Con cada parpadeo se acercaba más, moviéndose solo en la oscuridad, congelada en su lugar cada vez que las luces fluorescentes iluminaban la tienda. Mi mente racional, la parte de mí que siempre había confiado en la lógica y la ciencia para explicar el mundo, se estaba fragmentando bajo el peso de lo que estaba presenciando. No hay explicación racional para una mujer que aparece y desaparece con la luz, que se mueve solo cuando no puedes verla, que debería estar muerta desde hace décadas, pero que está ahí, real y sólida, y acercándose con una intención que no podía ser buena. Cuando las luces parpadearon la siguiente vez, ella estaba justo del otro lado del mostrador, tan cerca que podría haber extendido la mano y tocado su brazo si hubiera sido lo suficientemente estúpido
o valiente para intentarlo. Su cabello seguía cubriendo su rostro, pero ahora podía escuchar su respiración, un sonido húmedo y rasposo como si sus pulmones estuvieran llenos de líquido. «Necesito que alguien sepa», dijo, y su voz ya no era un susurro, sino un sonido ahogado y gorgoteante que me hizo pensar en agua estancada y carne descompuesta. «Necesito que alguien recuerde. Si nadie recuerda, es como si nunca hubiera existido. Como si toda mi vida, todo mi dolor, no significara nada». Las luces se estabilizaron finalmente, permaneciendo encendidas, y pude verla claramente por primera vez. Ojalá nunca hubiera mirado. Ojalá hubiera cerrado los ojos, o huido, o hecho cualquier cosa excepto quedarme ahí parado, hipnotizado por el horror de lo que tenía frente a mí. Su rostro estaba hinchado y decolorado, verde y negro en partes donde la descomposición había sido más avanzada. Tenía la nariz torcida en un ángulo antinatural, y su labio superior estaba partido, revelando dientes rotos y encías negras. Pero eran sus ojos lo que más me perturbaba. Estaban abiertos, fijos en mí, con una intensidad terrible, pero la córnea se había vuelto lechosa y opaca, dándoles una apariencia ciega que de alguna manera los hacía más penetrantes, como si pudiera ver no solo mi cuerpo físico, sino también mi alma, todos mis secretos y miedos y culpas expuestos bajo esa mirada muerta. «Martina Soto», dije de repente, sin saber de dónde venía el nombre, pero sabiendo con absoluta certeza que era el suyo. «¿Te llamabas Martina Soto?» Ella asintió lentamente, y el movimiento hizo que su cabeza se inclinara en un ángulo poco natural, como si su cuello estuviera roto. Una sonrisa apareció en su rostro arruinado, revelando más de esos dientes rotos. «Sí», susurró. «Martina». Alguien finalmente dijo mi nombre. Después de tantos años, alguien finalmente lo dijo. Extendió una mano hacia mí, y aunque cada nervio en mi cuerpo me gritaba que retrocediera, que corriera, permanecí inmóvil mientras sus dedos fríos como el hielo tocaban mi mejilla. El contacto fue como una descarga eléctrica que me recorrió todo el cuerpo, y de repente estaba viendo imágenes que no eran mías, recuerdos que pertenecían a otra persona, a otra vida. Una casa pequeña con paredes de ladrillo descascarado y ventanas con cortinas raídas. Un hombre grande y pesado, con aliento alcohólico, acercándose a una puerta de dormitorio. Miedo. Tanto miedo que se convierte en algo físico, un peso en el pecho que dificulta la respiración. Una tienda pequeña y acogedora con estantes de madera y un señor mayor con ojos amables que nunca hace preguntas, pero que deja que te quedes hasta tarde, que te paga un poco más de lo acordado, que te trata como si importaras. Y luego la oscuridad del callejón, el dolor explosivo de puños contra carne, el sabor de sangre, la sensación de costillas quebrándose, la certeza de que vas a morir, pero la esperanza desesperada de que tal vez alguien venga, alguien te encuentre antes de que sea demasiado tarde, pero nadie vino. Las imágenes desaparecieron tan abruptamente como habían llegado, y yo estaba de vuelta en el Oxixo, con Martina todavía parada frente a mí, pero ahora luciendo más transparente, como si el acto de compartir sus recuerdos la hubiera agotado de alguna manera. Podía ver a través de ella las repisas de dulces del otro lado del pasillo. Podía ver la luz fluorescente parpadeando a través de su torso. «Gracias», dijo con una voz que era apenas un suspiro. «Gracias por recordar. Gracias por decir mi nombre». Y entonces se fue, desvaneciéndose como humo en el viento, dejándome solo en la tienda con el zumbido de los refrigeradores y el latido acelerado de mi corazón. Me quedé ahí parado durante lo que pareció horas, pero probablemente fueron solo minutos, tratando de procesar lo que acababa de suceder, tratando de convencerme de que había sido una alucinación o un sueño, o cualquier cosa, excepto lo que sabía en lo más profundo de mi ser que había sido
un encuentro real con algo que la ciencia no puede explicar y que la religión apenas puede nombrar. Cuando finalmente recuperé la capacidad de moverme, lo primero que hice fue buscar en internet en mi teléfono, escribiendo Martina Soto muerta callejón, con dedos temblorosos. No esperaba encontrar nada, medio convencido de que mi mente había inventado el nombre completo durante algún tipo de episodio psicótico. Pero ahí estaba, en los archivos digitalizados del periódico local, un artículo breve del 15 de agosto de 1993, describiendo cómo el cuerpo descompuesto de Martina Soto, de 17 años, había sido encontrado en un callejón detrás de lo que entonces era la tienda de abarrotes de la familia Mendoza. El artículo mencionaba que la policía estaba investigando pero que no había sospechosos. Nunca había otro artículo, ningún seguimiento. El caso simplemente desapareció, como tantos casos de chicas pobres que mueren en circunstancias sospechosas y cuyas familias no tienen los recursos o las conexiones para exigir justicia. Ese debería haber sido el final de mi historia, el punto donde renuncio y me alejo y agradezco haber sobrevivido al encuentro. Pero hubo una segunda noche, una segunda experiencia que fue de alguna manera peor que la primera, porque me enseñó que Martina no estaba sola, que el Oxxo había acumulado más que un solo espíritu atrapado durante sus años de operación en esa esquina maldita de la ciudad. 2 semanas después del encuentro con Martina, en una noche de diciembre particularmente fría, cuando el viento aullaba entre los edificios y hacía tintinear las lámparas de metal de los postes de luz, conocí al segundo espíritu que habita en ese lugar. Era casi la misma hora, esas 3 de la mañana que parece ser cuando el velo entre los mundos es más delgado, cuando las cosas que normalmente se mantienen ocultas pueden atravesar y mostrarse a aquellos lo suficientemente desafortunados como para estar despiertos y presentes. Esta vez no hubo rasguños en la puerta ni luces parpadeantes que anunciaran su llegada. Simplemente miré hacia arriba de la pantalla de la computadora donde estaba revisando el inventario y había un hombre parado en el pasillo de los snacks, mirando los paquetes de papas fritas como si estuviera tratando de decidir cuál comprar. Lo extraño fue que no lo había escuchado entrar, no había escuchado el timbre electrónico de la puerta que sonaba cada vez que alguien entraba o salía de la tienda. ¿Puedo ayudarlo en algo?, pregunté con una voz que intentaba sonar profesional y servicial, pero que salió temblorosa y insegura. El hombre giró para mirarme, y lo primero que noté fue que vestía un uniforme de policía, pero no el uniforme moderno de la policía municipal, sino uno antiguo, del tipo que se usaba en los años 70 u 80, con una camisa azul de manga larga y pantalones oscuros con una raya lateral. Era joven, tal vez de 25 o 30 años, con facciones regulares que habrían sido consideradas guapas si no fuera por la expresión de profunda tristeza que nublaba su rostro. ¿Estás solo aquí?, me preguntó, ignorando mi oferta de ayuda. ¿Solo en el turno de noche? Algo en su tono me puso nervioso. No era amenazante exactamente, pero había una cualidad urgente en su voz que me hizo pensar que esta no sería una interacción normal de cliente-empleado. Sí, respondí cautelosamente. Solo yo hasta las 6 de la mañana. El hombre asintió lentamente, como si mi respuesta confirmara algo que ya sabía. Se acercó al mostrador con pasos que no hacían ningún sonido contra el piso de linóleo, lo cual debería haberme alertado de inmediato, pero mi cerebro, exhausto por semanas de turnos nocturnos y traumatizado por el encuentro con Martina, estaba operando en una especie de modo de supervivencia aturdido, donde aceptaba cosas anormales como si fueran perfectamente ordinarias. Yo también trabajé solo muchas noches,
dijo cuando llegó al mostrador, apoyando los codos sobre el vidrio de la misma manera que hacen los clientes cuando quieren conversar en lugar de simplemente comprar algo e irse. En mi patrulla, recorriendo estas calles cuando todos dormían, pensaba que estaba protegiendo a la gente, que estaba haciendo algo importante, algo que importaba. Había algo en la manera en que hablaba, un tono de tiempo pasado y arrepentimiento que me hizo mirar más de cerca. Fue entonces cuando noté que su uniforme, aunque se veía sólido y real a primera vista, tenía una cualidad extrañamente translúcida en los bordes, como si estuviera ligeramente desenfocado, y sus ojos, aunque me miraban directamente, tenían esa misma opacidad lechosa que había visto en los ojos de Martina. «¿Qué pasó?», susurré, aunque una parte de mí ya sabía que no quería escuchar la respuesta. «Corrupción», dijo con voz plana, sin emoción, como si estuviera hablando de algo que le había sucedido a otra persona hace mucho tiempo. Todos estaban involucrados, todos los oficiales mayores, los capitanes, incluso el jefe. Tomaban dinero de los narcotraficantes, protegían rutas de tráfico, alertaban cuando iba a haber operativos. Yo era nuevo, idealista, estúpido. Pensé que si reportaba lo que había visto, si iba con evidencia a las autoridades federales, las cosas cambiarían. Se rió con amargura, un sonido seco y hueco que no contenía ninguna alegría. En lugar de eso, me mataron. Me llamaron para una supuesta emergencia en este callejón, el mismo callejón donde esa pobre chica murió años después, donde ahora ambos estamos atrapados, incapaces de irnos, condenados a repetir nuestras últimas horas una y otra vez. Mis propios compañeros me dispararon, 4 balas en el pecho, y luego reportaron que había sido un enfrentamiento con criminales, que yo había muerto heroicamente en el cumplimiento del deber. Sus manos, que habían estado apoyadas sobre el mostrador, comenzaron a moverse hacia su pecho, desabotonando la camisa del uniforme para revelar lo que había debajo. Traté de apartar la mirada, pero no pude, hipnotizado por el horror de lo que estaba viendo. 4 agujeros oscuros en su pecho pálido, agujeros que no sangraban, pero que se veían profundos, terminales, mortales. «Daniel Cruz», dijo, volviendo a abotonarse la camisa con movimientos mecánicos. «Ese era mi nombre. 26 años, 6 meses en la fuerza, comprometido para casarme en primavera. Todo borrado en un momento porque creí en la justicia, porque pensé que las reglas importaban más que la lealtad a hombres corruptos. Lo siento», dije, sintiendo que las palabras eran tan inadecuadas ahora como lo habían sido con Martina, pero sin saber qué más decir. «Lo siento mucho». «No es tu culpa», respondió, y por primera vez una sonrisa triste apareció en su rostro. «Ninguno de ustedes tiene la culpa. Los que trabajan aquí, los que solo están tratando de ganarse la vida, de alimentar a sus familias, de pagar sus deudas. No son ustedes los que nos atraparon aquí. Es este lugar, esta esquina donde la violencia y la traición han empapado la tierra con tanta sangre inocente que ha creado un agujero, creo es la mejor palabra. Un agujero en el tejido de la realidad donde las almas perdidas se quedan atrapadas, incapaces de seguir adelante, incapaces de encontrar paz. Se estaba desvaneciendo ahora, volviéndose más transparente con cada palabra, como si el esfuerzo de mantener su forma física lo estuviera agotando. «Ten cuidado», susurró mientras su imagen parpadeaba como una señal de televisión defectuosa. «No somos los únicos aquí. Hay otros, más antiguos, más furiosos, que han estado atrapados tanto tiempo que han olvidado que alguna vez fueron humanos. Y ellos no son tan comprensivos como Martina y yo. Ellos culpan a todos los vivos por su sufrimiento, y si te quedas aquí lo suficiente, eventualmente te alcanzarán». Y luego se fue. Simplemente dejó de existir entre un parpadeo y el siguiente,
dejándome solo nuevamente con el zumbido de los refrigeradores y el latido ensordecedor de mi corazón. Pero esta vez sabía que no era realmente solo, que nunca había estado solo durante todos esos turnos nocturnos. Ellos habían estado ahí todo el tiempo, Martina y Daniel, y probablemente otros más que todavía no había conocido, observando desde las sombras, esperando a que alguien pudiera verlos, escucharlos, recordar sus nombres y sus historias. Debí haber renunciado esa misma noche. Debí haber llamado a Rodrigo y decirle exactamente por qué me iba, advertirle sobre lo que realmente pasaba en ese Oxxo después de la medianoche. Pero cuando llegó la mañana y el sol comenzó a llenar la tienda con su luz dorada y reconfortante, toda la experiencia comenzó a parecer irreal, como un sueño particularmente vívido o una alucinación inducida por falta de sueño. Me convencí de que debía haber una explicación racional, que tal vez había una fuga de gas en el edificio que estaba causando alucinaciones, o que estaba experimentando algún tipo de episodio psicótico que requería atención médica, pero no necesariamente abandonar mi única fuente de ingresos. Así que volví la siguiente noche, y la noche después de esa, y la noche después de esa, cada vez esperando que nada extraño sucediera, que las experiencias anteriores no se repitieran. Y durante casi una semana, mis esperanzas parecían justificadas. Los turnos transcurrieron normalmente, con el flujo habitual de clientes y las tareas rutinarias que llenaban las horas entre medianoche y el amanecer. Pero entonces llegó la noche del 23 de diciembre, 2 días antes de Navidad, cuando la ciudad estaba cubierta con decoraciones festivas que parecían terriblemente inapropiadas en este vecindario degradado donde la pobreza y el crimen eran realidades cotidianas que ninguna cantidad de luces parpadeantes podía ocultar. Esa noche conocí a los otros, esos espíritus antiguos y furiosos de los que Daniel había advertido. Y finalmente entendí por qué tantas personas habían abandonado este trabajo en los últimos meses. Eran las 3:10 de la mañana cuando comenzaron a llegar, no de uno en uno como Martina y Daniel, sino en masa, docenas de figuras transparentes que se materializaron simultáneamente en cada rincón de la tienda. Había hombres en ropa que databa de principios del siglo XX, mujeres con vestidos que pertenecían a la época colonial, incluso niños con rostros sucios y pies descalzos que miraban con ojos vacíos y hambrientos. Todos compartían la misma expresión de desesperación y furia, y todos me miraban a mí como si yo fuera responsable de su sufrimiento. La temperatura cayó tan drásticamente que mi aliento se congeló en el aire y pude ver escarcha formándose en las ventanas y en las superficies de metal de los refrigeradores. Las luces comenzaron a parpadear salvajemente, más rápido que antes, creando un efecto estroboscópico que hacía que las figuras parecieran moverse con sacudidas violentas, acercándose cada vez más al mostrador donde yo estaba paralizado de terror. ¿Por qué?, preguntaron al unísono, sus voces combinándose en un coro discordante que me hizo sangrar los oídos. ¿Por qué nosotros? ¿Por qué tuvimos que morir aquí? ¿Por qué nadie nos recuerda? ¿Por qué nadie vino a buscarnos? No tenía respuestas para ellos. No sabía por qué algunas personas sufren y mueren sin razón, mientras otras viven vidas largas y cómodas. No sabía por qué este lugar en particular había acumulado tanto dolor y violencia que se había convertido en una trampa para almas perdidas. No sabía cómo liberarlos o ayudarlos o hacer que su sufrimiento significara algo. Entonces, en medio de ese caos de espíritus furiosos y luces parpadeantes y frío que congelaba mi sangre, vi a Martina y Daniel empujar a través de la multitud, colocándose entre las otras figuras y yo. Martina extendió sus brazos como si estuviera protegiéndome,
Y Daniel se volvió hacia los otros espíritus con una expresión de autoridad que debe haber desarrollado durante su breve tiempo como oficial de policía. «No», dijo Daniel con voz firme, «él no tiene la culpa. Él solo está tratando de sobrevivir, igual que nosotros tratamos de sobrevivir. Atacarlo no va a cambiar nada. No va a traernos paz ni justicia. Solo va a añadir más sufrimiento a este lugar, más oscuridad, más dolor». Los espíritus vacilaron, sus formas parpadeando de manera incierta, y pude sentir que el frío comenzaba a retroceder ligeramente, que la presión terrible que me había estado aplastando disminuía un poco. Martina se volvió hacia mí con esos ojos blancos y muertos que de alguna manera transmitían más compasión que cualquier mirada viva que hubiera visto. «Vete», me dijo suavemente. «Vete ahora, esta noche, y no vuelvas nunca. Dile a quien venga después que no acepte este trabajo, que no importa cuánto necesite el dinero, no vale la pena. Este lugar se está volviendo más fuerte, alimentándose del miedo y el trauma de cada persona que trabaja aquí. Si continúa así, eventualmente no podremos contenerlos más». Y entonces, no terminó la oración, pero no necesitaba hacerlo. Entendí perfectamente lo que estaba diciendo. Eventualmente, alguien no solo vería a los espíritus, sino que se uniría a ellos, añadiendo otra alma atrapada a la colección que habitaba este lugar maldito. Salí corriendo de la tienda sin siquiera cerrar la caja registradora o apagar las luces. Corrí por las calles vacías mientras el cielo nocturno comenzaba a iluminarse con los primeros toques de gris que anunciaban el amanecer. Corrí hasta que mis pulmones ardieron y mis piernas amenazaron con colapsar bajo mi peso. No me detuve hasta que estuve en mi departamento, con la puerta cerrada con llave y todas las ventanas selladas, temblando bajo las cobijas de mi cama, como un niño que acaba de despertar de una pesadilla. Nunca volví. Llamé a Rodrigo a media mañana y renuncié por teléfono, sin dar explicaciones, más allá de que había tenido una emergencia familiar. Él no insistió, no trató de convencerme de que volviera. Y ahora entiendo que probablemente había escuchado la misma excusa de docenas de otros empleados antes que yo. Probablemente sabía exactamente qué pasaba en ese OXXO durante las horas más oscuras de la noche, pero el negocio tenía que continuar operando, y siempre habría alguien lo suficientemente desesperado por dinero como para aceptar el turno de madrugada sin hacer demasiadas preguntas sobre por qué la posición estaba constantemente vacante. He pasado las últimas semanas tratando de procesar lo que viví, tratando de encontrar alguna manera de darle sentido a experiencias que desafían toda lógica y razón. He investigado la historia de ese lugar, cavando en archivos de periódicos antiguos y registros municipales, y he descubierto que antes de ser un OXXO, antes de ser la tienda de abarrotes de la familia Mendoza, ese terreno había sido un cementerio sin nombre, donde enterraban a los pobres y marginados que morían sin familia o recursos. Antes de eso, durante la época colonial, había sido el sitio de una prisión donde torturaban y ejecutaban a supuestos criminales, muchos de ellos indígenas acusados falsamente de crímenes que nunca cometieron. La tierra misma está empapada con siglos de sufrimiento y cada nueva capa de desarrollo urbano simplemente entierra ese sufrimiento más profundo sin resolverlo o honrarlo. Martina y Daniel son solo las manifestaciones más recientes de un dolor que se remonta a generaciones, a incontables vidas cortadas por violencia y negligencia y odio sistémico. Sé que no puedo liberar a esos espíritus. No soy un sacerdote, ni un médium, ni nadie con el conocimiento o el poder para realizar algún tipo de exorcismo o ritual de liberación. Pero puedo hacer esto. Puedo contar sus historias,
Puedo asegurarme de que sus nombres no se olviden completamente. Puedo advertir a otros sobre lo que realmente acecha en ese lugar, para que tal vez, solo tal vez, menos personas inocentes se vean atrapadas en el ciclo de trauma que perpetúa ese agujero en la realidad. Si estás leyendo esto, si conoces a alguien que esté considerando trabajar en el turno nocturno de ese OXO en la esquina de la Avenida Morelos, donde la ciudad moderna se encuentra con los barrios antiguos, por favor, adviérteles. Diles que Martina Soto murió ahí en 1993, que Daniel Cruz fue asesinado por sus propios compañeros en 1981, que hay incontables otros cuyas historias nunca conoceremos, pero cuyo dolor todavía resuena en ese espacio. Diles que algunos trabajos no valen el dinero, que ninguna cantidad de salario puede compensar por lo que le sucede a tu alma cuando pasas noche tras noche en un lugar donde el velo entre los vivos y los muertos se ha desgastado hasta casi desaparecer. Y si decides ignorar esta advertencia, si decides que necesitas el trabajo sin importar los riesgos, entonces al menos recuerda esto. Cuando escuches rasguños en la puerta trasera alrededor de las 3 de la mañana, cuando las luces comiencen a parpadear sin razón aparente, cuando sientas ese frío antinatural que no tiene nada que ver con la temperatura del aire, no te quedes. No trates de ser valiente o racional o de convencerte de que estás imaginando cosas. Simplemente vete, abandona tu turno, llama a tu supervisor y renuncia, y cuenta tus bendiciones de que lograste salir antes de que sea demasiado tarde, antes de que te conviertas en otro nombre en una lista de espíritus atrapados que nadie recuerda. Porque al final, eso es lo que todos esos espíritus quieren: ser recordados, ser reconocidos, tener la certeza de que sus vidas y sus muertes significaron algo para alguien. Es lo mínimo que les debemos. Lo mínimo que podemos hacer para honrar su memoria y tal vez, solo tal vez, comenzar el proceso de sanar la tierra que ha absorbido tanto dolor durante tantas generaciones. Si llegaste hasta aquí, si leíste cada palabra de mi testimonio, te pido un favor. No dejes que esta historia muera contigo. Compártela con otros, presiona el botón de suscripción para que puedas escuchar más historias como esta. Deja un comentario abajo diciéndome desde dónde estás viendo o leyendo esto, para que sepa que estas palabras llegaron a alguien, a cualquiera que pueda necesitar escucharlas. Y si conoces historias similares, si has trabajado en lugares donde sentiste presencias inexplicables, o fuiste testigo de cosas que la ciencia no puede explicar, comparte tu experiencia también. Porque solo hablando sobre estas cosas, solo reconociendo que hay aspectos de la realidad que no entendemos completamente, podemos empezar a protegernos de los peligros que acechan en los lugares donde la oscuridad se ha vuelto más densa que la luz. Martina Soto, Daniel Cruz. Esos son dos nombres que el mundo había olvidado, pero que yo me niego a dejar morir en silencio. Y hay muchos más, esperando ser recordados, esperando que alguien tenga el coraje de escuchar sus historias y mantener viva su memoria. No permitas que se pierdan en el olvido. No permitas que su sufrimiento no signifique nada. Recuérdalos, como yo los recordaré hasta mi último aliento, como un acto de resistencia contra el olvido, que es quizás el destino más cruel de todos.